Hola, qué gusto que nos acompañen a este webinar del Hospital Médica Campestre. Esperamos que este tema les resulte útil e inspirador. El día de hoy, nuestro moderador será el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre, médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El Dr. Ramírez tiene además una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc y un doctorado en Administración por la Universidad IEXPRO. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy, como cada jueves, tenemos un tema excelente y justamente tenemos un ponente de primer nivel. El día de hoy vamos a hablar de la medicina regenerativa y antienvejecimiento. Hoy nos reunimos para explorar esta disciplina que ha transformado el enfoque tradicional del tratamiento médico, pasando de simplemente aliviar síntomas a reparar, regenerar y restaurar tejidos y funciones dañadas de nuestro cuerpo. Desde terapia con células madre hasta ingeniería de tejidos y medicina personalizada, la medicina regenerativa abre una nueva posibilidad que hace apenas unas décadas no existía. Es muy importante que todos los que tengan alguna pregunta con respecto a la medicina regenerativa, pues nos hagan favor de transmitirla a través de este webinar, porque el doctor va a tocar temas muy interesantes. La medicina regenerativa debe ser guiada por un médico especialista en tal rama, y para eso contamos con la participación del doctor Arturo Mancera Almanza. El doctor es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una especialidad en medicina interna por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un máster en antienvejecimiento y longevidad saludable por la Universidad de Barcelona. Tiene un máster en medicina regenerativa y terapia celular por la Universidad de Cambridge. Tiene un diplomado de bioética avalado por la Universidad de La Salle Bajío y justamente es una de las figuras más importantes de la medicina regenerativa, no solamente en la ciudad ni en el país, sino en el mundo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Memo, muchas gracias. Esa presentación estuvo muy bonita, no nada más aquí ni en el país, sino en el mundo. Ojalá que así sea. Te agradezco mucho. Con mucho gusto. Doctor, escuchamos un tema muy interesante. Muy bien, gracias. Vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es medicina regenerativa y medicina antienvejecimiento. Muy bien. Entonces, primero vamos a definir de qué vamos a hablar. Medicina regenerativa es un campo emergente e interdisciplinario que tiene como objetivo el devolver al organismo su capacidad de autorregeneración, tanto de células, de tejidos o bien de órganos dañados estructural y funcionalmente. ¿A qué se refiere uno cuando habla la capacidad de autorregeneración? Voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy común. Nosotros, en nuestro organismo, desde que nacemos, cada 120 días tenemos sangre nueva. Los eritrocitos, los glóbulos rojos, viven solamente 120 días. Entonces, cada 120 días, por así decirlo, estamos haciendo glóbulos rojos nuevos, estamos haciendo sangre nueva. Cada 10 días regeneramos plaquetas, cada 27 días regeneramos la piel, cada 29 días regeneramos el pelo y así cada X tiempo nos estamos regenerando. A eso es a lo que llamamos capacidad de autorregeneración. Y cuando hablamos de envejecimiento, en la línea roja que ven ustedes ahí en esta gráfica, tenemos más o menos cómo se desarrolla la vida actualmente. En la parte inferior están los años, la parte superior está el porcentaje de reserva de capacidad o el porcentaje de función máxima del organismo humano. Cuando nacemos, obviamente vamos en una línea ascendente de cuando nacemos y que va aumentando hasta que llega aproximadamente a los 20 o 21 años. Nosotros esta línea le llamamos crecimiento y desarrollo.
O sea, nos estamos desarrollando. El recién nacido empieza a ser un neonato, empieza a ser un lactante mayor, un escolar, un preescolar, luego un adolescente y luego ya un adulto y hasta que se transforma en un adulto normal. Aproximadamente es a los 21 años, como vemos aquí correspondiente. El cerebro humano termina de desarrollarse a los 21, 22 años de edad. Entonces, es crecimiento y desarrollo. Esta es una etapa que se caracteriza porque lo que el cuerpo produce es mayor que lo que el cuerpo consume. O sea, estamos produciendo mucho más y con mayor rapidez que lo que consumimos. Después tenemos una pequeña línea aquí que le llamamos nosotros una línea de meseta o una etapa de meseta que abarca desde los 21 hasta los 32, 33 años y que se caracteriza porque es una etapa de equilibrio en donde lo que el cuerpo produce es lo mismo que lo que el cuerpo consume. No ganamos ni perdemos, no nos sobra ni nos falta, pero estamos en una línea de equilibrio, línea de meseta. Posteriormente a eso, a partir de los 32 años aproximadamente, empieza una etapa que se llama etapa de senescencia. Senescencia es empezar a envejecer. O sea, un individuo senescente es el que empieza a envejecer. Y entonces empezamos a envejecer prácticamente a partir de los 32 años y actualmente vemos que esta raya roja es la línea característica del envejecimiento actual, el envejecimiento de todo el mundo. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, un individuo a los 60 años, pues ya anda más o menos como a una capacidad funcional de entre el 25 y el 30%. El objetivo de la corriente de medicina regenerativa y de medicina antienvejecimiento es que independientemente de la edad cronológica, o sea, de la fecha en que yo nací en el 2000, tengo 25 años, nací en el 80, tengo 45 años, nací en el 60, tengo 65 años. Independientemente de la edad cronológica, la edad biológica del individuo sea equivalente a un individuo de aproximadamente 38 años. Edad biológica le llamamos, para fines prácticos, a la factura que nos cobra la vida por el uso, abuso o desuso de nuestro organismo. Y entonces el objetivo de la medicina regenerativa y medicina antienvejecimiento es esta línea amarilla, de tal manera que independientemente de la edad cronológica que el individuo tenga, su edad biológica, esa factura que nos cobra la vida, sea equivalente a un individuo de aproximadamente 38 años. Y entonces podemos ver que una persona de 60 años, cronológicamente, en este tipo de medicina, sería equivalente más o menos a los 38, 40 años. Un individuo de 80 años que en la actualidad prácticamente ya está sin capacidad funcional, tengamos por lo menos aproximadamente el 75, 78% que correspondería con un individuo de 38, 40 años. Ese es el objetivo de esta medicina, medicina regenerativa y medicina antienvejecimiento. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a partir que el envejecimiento lo produce o el proceso de envejecimiento está dado por tres aspectos importantes. Uno es el estilo de vida, que abarca el 50% del proceso de envejecimiento. El otro es el medio ambiente, que abarca el 25%, y el aspecto genético. Entonces, el estilo de vida abarca el 50% y eso es lo que hace a veces que veamos individuos que tienen 40 años que parecen de 60 o de 70, o bien individuos de 70 años que parecen de 50 o menos años. Cuando hablamos de medio ambiente, no nada más hablamos del medio ambiente que nos rodea, no nada más hablamos de la contaminación ambiental, hablamos de diferentes medios ambientes que realmente existen en nuestra vida. El medio ambiente interno, nosotros, nuestro metabolismo, nuestra nutrición, que forma parte del estilo de vida,
pero ¿cómo estamos en nuestro medio ambiente? ¿Qué tanta resistencia a la insulina tenemos? ¿Qué tanto estrés oxidativo tenemos? ¿Qué tanta inflamación crónica tenemos? Eso es importante porque ahí se va a reflejar. Y luego tenemos otros medios ambientes, el medio ambiente familiar, cómo es nuestra familia, desde nuestros papás, nuestros hermanos, esposa, cuñados, hijos, etcétera. ¿Qué tan tóxica es tu pareja o qué tan tóxico es tu pareja? Y luego hablamos del medio ambiente laboral, porque estamos trabajando en un medio ambiente en donde tenemos un jefe tóxico, fastidioso, el chismoso del grupo, la chismosa, no puedes decir nada porque va y lo de, etc. O sea, ¿qué tanto está ese medio ambiente contaminado? Incluso el medio ambiente conyugal, ¿qué tan buena relación tienes con tu pareja? ¿Qué tan bien se aceptan? ¿Qué tan bien se toleran? ¿Qué tan bien se llevan? Todo eso son medios ambientes, no nada más es el medio ambiente de la polución ambiental por la contaminación, sino esos otros medios ambientes. Y luego viene obviamente el aspecto genético. El aspecto genético que, bueno, sabemos que tenemos como un plano de construcción. Sin embargo, también sabemos que no es por el hecho de que genéticamente yo tenga un gen que dice que voy a ser diabético, que me tengo que hacer diabético. Influye mucho el medio ambiente. Si yo vivo en un ambiente diabetógeno, favorezco la presencia de diabetes, pero si no vivo en un medio ambiente diabetógeno, nunca voy a tener diabetes. Entonces, estilo de vida y medio ambiente hacen el 75%, y eso se refleja en que se exprese o no se exprese algún gen que tengamos de patología. O sea, la expresión génica se puede retrasar, no la podemos cambiar, no la vamos a modificar nunca. El plano de construcción está así, pero sí podemos retrasar su presentación de tal manera que a lo mejor voy a ser diabético cuando tenga 95 años, pero a lo mejor ya no llego a 95 años porque me muero de otra cosa. Entonces eso es importante de conocer. Y luego vamos a hablar de lo que nos ocupa, que es el envejecimiento. El envejecimiento, ya dijimos, el envejecimiento comienza a partir de los 32, 33 años para fines prácticos. ¿Pero qué es el envejecimiento? Se define como el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo en los seres vivos. Todos los seres vivos envejecemos y hacemos modificaciones morfológicas y fisiológicas, obviamente en función del paso del tiempo. Luego vamos a ver entonces qué es antienvejecimiento. ¿Sí? Antienvejecimiento son todas las acciones dirigidas a prevenir, a desacelerar o incluso a revertir el proceso de envejecimiento considerado como una enfermedad. Esta medicina no busca dar más años a la vida, sino busca dar más vida a los años, disfrutándolos en mejores condiciones finales. ¿Y qué es la medicina antienvejecimiento? Es una parte de la actividad médica que obviamente su interés es prevenir, detectar, detener y o revertir el deterioro del envejecimiento mal cuidado y la evolución de las enfermedades relacionadas con la edad. Aquí estamos hablando de enfermedades que genéricamente les llamamos crónico-degenerativas. Obviamente, aseguramos que la vejez no es la entrada a una salud frágil y vulnerable. Es una época de oportunidad renovada en la que podemos hacer uso pleno del vigor físico, de la sabiduría y de la experiencia y hacer una vida plena. Cuando hablamos de medicina regenerativa y de medicina antienvejecimiento, me gusta mucho a mí utilizar este ejemplo porque lo considero muy, muy práctico y muy entendible. Imagínense ustedes que les acaban de heredar 10 hectáreas de terreno de cultivo, como las vemos aquí, un terreno de cultivo, 10 hectáreas. Y obviamente, pues si a mí me las heredan, lo primero que hago es, pues voy a sembrar y voy a sembrar algo. Y entonces voy y compro semilla de lo que ustedes gusten, de trigo, que se da más rápido, que te lo pagan en efectivo, que no hay un precio tope de garantía por el gobierno y que lo puedo hacer rápido negocio.
Y entonces voy y compro semilla de trigo y así como está este terreno, así voy y la pongo ahí. Y por supuesto que se va a dar nada. Nada. ¿Y por qué se va a dar nada? Ah, es que sabes que lo que tenemos que hacer es, lo primero es preguntarse, ¿yo ya había sembrado? Nunca. Ok. Entonces, mira, a este terreno que está aquí, lo primero que tienes que hacerle es limpiarlo, quitarle toda esa hierba que tiene ahí, que no sirve de nada, hay que quitar esa hierba. Y luego que lo limpiaste, hay que regarlo para humedecerlo, hay que removerlo, quitar las raíces que todavía quedan de esas pequeñas plantas que están ahí, y luego hay que abonarlo. Ya que lo limpiamos, ya que lo removemos, ya que lo regamos, ya que lo abonamos, entonces hay que surcarlo, prepararlo para entonces sí sembrarlo. Y entonces que se nos transforme y que realmente sea un campo como este a continuación. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista de medicina regenerativa y antienvejecimiento? Tenemos una ruta de manejo regenerativo y antienvejecimiento. Y como hice referencia en ese campo que estaba abandonado, lo primero que tenemos que hacer es detoxificar el organismo. Un paciente llega y lo primero que tenemos que hacer es limpiarlo, como el terreno, hay que limpiarlo. ¿Y qué le vamos a detoxificar? Las toxinas que tenemos dentro de nuestro organismo. No porque estemos intoxicados por alcohol, por tabaco, por drogas, no, no, no. Las toxinas que son los productos finales del metabolismo propio del organismo. Metabolismo de carbohidratos, de proteínas, de grasas y aparte el hecho de que estamos comiendo alimentos que ya van contaminados, entiéndase, por ejemplo, el salmón por mercurio, o cuando comemos productos enlatados de aluminio, o cuando comemos otros productos que están contaminados por plomo, por otro tipo de metales que contaminan el organismo, que no lo hacemos a propósito ni con fines de distracción, ¿no? Sino simplemente por los alimentos que tomamos, ¿no? A la carne, al ganado le ponen hormonas, le ponen... Entonces tenemos procesos de limpieza que hacemos en nuestro paciente. Luego hay que regresar a la dieta. ¿Y por qué digo regresar a la dieta? Porque como vamos a ver, la dieta es algo del día a día. Y ya hay muchísimas dietas que de una, de otra, de aquello, pero lo importante es conocer qué es una dieta y cómo se hace. Y luego hacer ejercicio, porque mucha gente nunca ha hecho ejercicio. Tenemos que identificar lo que es actividad física, lo que es ejercicio, lo que es deporte, tenemos que saberlo. Luego tenemos que, aparte de que esto nos sirve de limpiar, de remover, de regar, ahora tenemos que abonarlo y lo abonamos con unas sustancias que llamamos nutracéuticos y lo abonamos con unas sustancias que son hormonas. Hablaremos en su momento de qué tipo de hormonas. Y al final, entonces ahora sí, vamos a sembrar esas semillas que se llama terapia celular. Así es como nosotros manejamos a nuestro paciente con el objetivo de transformarlo en un campo como este que ustedes ven aquí. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de paso por paso. ¿Qué es la detoxificación? La detoxificación es una serie de reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo, mediante las cuales las toxinas serán transformadas en sustancias menos tóxicas e la finalidad de poderlas eliminar fácilmente. Nuestro propio organismo hace esta transformación y entonces las desechamos. ¿Y cómo las desechamos? Tenemos 5 órganos encargados de eliminar estas toxinas, que también se llaman órganos de desintoxicación o bien órganos filtradores. Y son el hígado, que a través de la bilis elimina las toxinas, los intestinos, que a través del excremento eliminan las toxinas, los pulmones a través de la respiración, los riñones a través de la orina y la piel a través del sudor. Normalmente, estos 5 órganos se encargan de limpiar al organismo, pero actualmente vivimos, comemos de tanta contaminación que a veces no
son suficientes para poder eliminar la contaminación por aluminio, por mercurio, etcétera, por organofosforados que vienen de los cultivos incluso o de los vegetales que comemos que han sido abonados con esto. Pero también tenemos procesos terapéuticos y les llamamos terapias de infusión. En esas terapias de infusión tenemos una que se llama quelación. Los agentes quelantes son como si fuera una garra que capta, que cierra entre sus garras ese producto. Hablo de mercurio, de plomo y aluminio. Y tenemos productos como el EDTA, que es el ácido etilendiamino tetracético, y el DMSO, que es el dimetilsulfóxido. Son productos que se ponen mediante terapias de infusión. También tenemos terapias de infusión detoxificantes de radicales libres. El estrés oxidativo nos oxida, nos envejece y tenemos que apoyar al organismo con terapias de infusión antioxidantes. Y ahí utilizamos megadosis de vitamina C, que la podemos utilizar desde 10 hasta 20 gramos, incluso hay algunos estudios donde la usan hasta 50 gramos y se aplican en forma intravenosa. Y tenemos otro producto que es el glutatión, que es también un agente antioxidante importante. Utilizamos estas terapias de infusión con el objetivo de limpiar ese organismo, detoxificar el organismo. Bien, después vamos a la dieta. Y bueno, dieta pues ya sabemos, estoy a dieta, pero vamos a platicar un poquito para entender bien. El concepto de dieta proviene del griego diaita, que significa modo de vida. La dieta es un conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. Y la dieta, por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma de vivir. ¿Cuáles son las características de la dieta? Actualmente vemos en todos los comerciales, los anuncios, come saludablemente, come frutas y verduras, come, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es una dieta saludable? Tenemos desde el punto de vista médico y dietético, tenemos la dieta mediterránea, tenemos la dieta detox, tenemos dietas, la dieta DASH, tenemos dietas específicas que nos marcan porcentajes y todo eso, que es muy difícil. Tenemos que acudir con un especialista en una o un licenciado en nutrición y ciencia de los alimentos, nutriólogos conocidos o alguien que tenga una maestría en nutrición clínica para que nos forme una dieta. Pero tenemos que saber de cómo se compone la dieta. La dieta tiene que ser una dieta completa, adecuada, suficiente, equilibrada, variada e inocua. ¿Cómo es eso? Vamos a platicar rápidamente de cada uno. La dieta correcta es la que cumple con estas características. 1, tiene que ser completa. ¿Qué significa? Una dieta completa es que contiene todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida alimentos de los 3 grupos. ¿Cuáles son los 3 grupos? Bueno, los que tienen hidratos de carbono, grasas y proteínas. Tiene que ser equilibrada. Tiene que hacer que los nutrientes guarden las proporciones adecuadas entre sí. Tiene que ser inocua. Inocua significa que esté libre de microorganismos patógenos, de toxinas o de contaminantes y que se consuma con mesura y sobre todo que no aporte cantidades excesivas de ningún complemento, componente o nutrimento. ¿Ok? Tiene que ser suficiente. Suficiente significa que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable, y en el caso de los niños o niñas, que crezcan y se desarrollen de manera correcta. Debe de ser variada, y eso significa que de una comida a otra incluya alimentos diferentes de cada grupo, porque si hablamos de carbohidratos y yo desayuno, como y ceno papas, ahí ya no es variada, ahí ya entramos en problemas. Y por último, adecuada. Y una dieta adecuada es aquella que está acorde con los gustos, la cultura de quien la consume y sobre todo ajustada a sus recursos. Porque eso es importante, no todos tienen o tenemos
para hacer ciertos tipos de dietas. Entonces, la dieta correcta es completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada, y eso es muy importante. Luego vamos a hablar de lo que es el ejercicio. Es importantísimo hacer ejercicio. Actualmente sabemos que si haces de 15 a 20 minutos diarios de ejercicio, estás en mejores condiciones y te ayuda a protegerte de algunas enfermedades. Pero vamos a hablar de ejercicio. Primero hay que distinguir lo que es actividad física. Actividad física es cualquier movimiento voluntario producido por los músculos y que tiene como consecuencia el gasto de energía. Entonces, cuando hablamos de actividad física, hablamos incluso de parpadear, por ejemplo, ¿sí? Ese es un movimiento voluntario. A veces es involuntario, pero generalmente es voluntario. Y esto es el hecho de que a veces nuestro paciente nos dice, es portero en un edificio que tiene 5 pisos y sube y baja las escaleras constantemente. Eso es actividad física. Ese es un movimiento voluntario. Obviamente tiene como consecuencia el gasto de energía, pero nada más. Es un movimiento, levantarme, sentarme, bañarme, sentarme a comer, etcétera. Es un movimiento voluntario que se considera solamente como actividad física. Indiscutiblemente tiene un gasto de energía, pero es mínima y basal. Luego tenemos lo que es el ejercicio físico. Aquí ya cambia, porque es el aumento de la movilidad del cuerpo, pero ya con un fin, con el fin de mejorar el funcionamiento del organismo. Y entonces hacemos una actividad planeada y repetitiva. Esto ya es un ejercicio físico, aumento de la movilidad del cuerpo como actividad planeada y repetitiva con el fin, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del organismo. Y luego pues vamos a ver lo que deporte ya es un conjunto de ejercicios físicos que se presentan a manera de juego, que son practicados bajo ciertas reglas y que pueden ser individuales o colectivos. Entonces distinguimos entre actividad física, ejercicio físico y deporte. Ahora bien, los principios más importantes cuando hablamos de deporte, según la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento, con sus siglas en inglés NSCA, principio de especificidad, el principio de sobrecarga, el principio de variación y el principio de progresión. ¿Qué es el principio de especificidad? El principio de especificidad significa que voy a hacer un movimiento repetido, programado y con un objetivo, pero que va a ser específico de, yo quiero hacer un bíceps fuerte, entonces voy a empezar a hacer con una mancuerna ejercicio de bíceps para que específicamente el músculo bíceps. Bueno, quiero hacer glúteo, voy a hacer desplantes o voy a hacer cierto tipo de ejercicio que es específico para. Bueno, yo juego fútbol, entonces ya hay un entrenamiento específico para el futbolista y hay un entrenamiento específico para el basquetbolista y hay un entrenamiento específico para el tenista y hay un entrenamiento específico para el beisbolista. Es principio de especificidad, en donde hacemos un ejercicio repetitivo con el objetivo de estar en las mejores condiciones para desarrollar la musculatura con el deporte que vamos a practicar. Luego viene el principio de sobrecarga. Esto nos habla que si yo soy un trabajador de X empresa en donde tengo que sacar de mi camioneta bultos de 20 kilos y siempre cargo normalmente, vendo acero y traigo rollos de acero que pesan 30 o 40 kilos cada uno y estoy acostumbrado a bajarlos de mi camioneta, entregárselos al cliente y volver a ir a cargar. Entonces, cuando yo hago un deporte, el principio de sobrecarga me dice que yo debo de cargar un peso mayor al que ya estoy acostumbrado, porque si no, entonces, pues simplemente no me sirve como deporte, como ejercicio, ¿ok? Ese es el principio de sobrecarga. El principio de variación. Esto es bien importante porque todos tenemos el amigo, la amiga o el familiar o el conocido, la conocida, que van
todos los días al spin, 2 horas de spin, y están exactamente igual. No se les nota que hacen ejercicio. A veces hasta decimos, qué bueno que vas al ejercicio, porque si no hicieras ejercicio, estarías más gordo o más gorda, ¿sí? Entonces, aquí hay un principio, es el principio de variación. El cuerpo se acostumbra muy rápido al mismo tipo de ejercicio y entra en una zona que le llamamos zona de confort, donde puedo estar 2 horas montado en una bicicleta, pero como siempre lo hago igual, mi cuerpo ya se acostumbró y ya no tengo ningún beneficio. Eso es importante porque si no, les repito, es el amigo, la amiga que sabe que se va a hacer 2 horas de ejercicio exactamente igual que como la conocimos. No se le nota absolutamente nada que esté haciendo ejercicio. Por último, tenemos el principio de progresión. Esto se refiere a que tenemos que ir cambiando la forma en que hacemos ejercicio. Tenemos que hacerlo en menor tiempo, tenemos que hacerlo con mayor carga, tenemos que hacerlo con más velocidad, tenemos que hacerlo con menos velocidad, tenemos que hacerlo con más fuerza, con menos fuerza, tenemos que hacerlo rápido, despacio, tenemos que, etcétera. Tenemos que progresar en ese aspecto, siempre viendo desde el punto de vista muscular. Ahora vamos a hablar del ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, para que sea realmente un ejercicio aeróbico, debe de tener 3 características: frecuencia, duración e intensidad. Frecuencia es el número de veces que sucede algo en un espacio de tiempo. Duración es obviamente el tiempo que dura eso que sucede. Y la intensidad es la energía con la cual hacemos el ejercicio. Para que un ejercicio sea aeróbico, debe de tener por lo menos una frecuencia semanal de 3 días a la semana y máximo 6 días a la semana, siempre con un día de descanso. Debe de tener una duración de mínimo 20 minutos y máximo 50 minutos. Cuando dura ese tiempo, debemos de considerar 5 minutos previos de calentamiento y 5 minutos finales de estiramiento o enfriamiento más bien. ¿Ok? Y luego la intensidad la vamos a calcular en base a nuestra frecuencia cardíaca máxima. El ejercicio de más aeróbico, de más de 1 hora de duración, es pro envejecimiento. Sí, hay atletas que hacen más tiempo de ejercicio que ese, pero obviamente tenemos que suplementarlos con antioxidantes que más adelante vamos a ver. ¿Cómo hacemos para calcular la intensidad? Bueno, hay un ejercicio que hacemos, aquí ya pusimos mínimo 3 veces, máximo 6, mínimo 20 minutos, máximo 50 minutos, y para calcular la intensidad tenemos una formulita muy sencillita. No es la mejor fórmula, pero es una forma rápida de obtener mi frecuencia cardíaca máxima. Y entonces, para obtenerla, voy a restarle de 220 mi edad en años, tanto en hombre como en mujer. Entonces, ahí vamos a ir sacando el promedio de frecuencia cardíaca máxima que tenemos que hacer. El ejercicio aeróbico lo dividimos en 3 etapas, la 1, la 2 y la 3, o la A, la B y la C, como lo quieran llamar. La etapa 1 es aquella en donde yo voy a hacer un ejercicio. Me voy a regresar para hacer más. Bueno, donde yo voy a hacer un ejercicio mínimo 3 veces a la semana y máximo 5 veces a la semana. Lo voy a hacer mínimo 20 minutos y máximo 50 minutos, con 5 minutos y 5 minutos, o sea, 10 minutos, tanto de calentamiento como de estiramiento. Y lo voy a hacer a una frecuencia cardíaca máxima del 50%. Vamos a suponer que yo tuviera 20 años y que mi frecuencia cardíaca es de 200. 220 menos la edad correspondiente, ustedes la pueden sacar fácilmente. Pero aquí yo tengo 20 años o mi paciente tiene 20 años, entonces su frecuencia cardíaca máxima es 200. Si yo quiero que haga un ejercicio al 50% de su capacidad máxima, es un ejercicio que no le va a reportar grandes beneficios, pero que lo va a poner en mejores condiciones. 1. Y 2, sobre todo, vamos a meter a nuestro paciente, a inducir
a la disciplina de hacer ejercicio, porque lo vas a tener que hacer 3 a 6 veces por semana. Y de 20 a 50 minutos promedio. Entonces, lo vamos a inducir a la disciplina de hacer ejercicio. Posiblemente yo tengo un paciente que nunca ha hecho ejercicio y que, como muchos pacientes me dicen, doctor, a mí el ejercicio no se me da. Pues se te tiene que dar si quieres estar bien. Entonces, eso es importante. Entonces, tendría que hacer un ejercicio que le subiera su frecuencia cardíaca a 100 latidos por minuto y que lo mantuviera a 100 latidos por minuto, lo mantuviera por mínimo 20 minutos y por máximo 50 minutos. Mínimo 3 veces a la semana, máximo 6 veces a la semana. Pero ese paciente que ya lo empecé a meter a la disciplina del ejercicio, ya lo empecé a meter a la disciplina de que se empieza a sentir bien, se empieza a sentir más ágil, a lo mejor hasta empieza a perder kilos de peso y entonces ya siente que puede correr o que puede trotar o que puede hacer jogging. Y entonces lo vamos a hacer que haga un ejercicio en donde su frecuencia cardíaca máxima esté en el 70%. Ya no el 50%, sino el 70%. Significa que este paciente de 20 años cuya frecuencia cardíaca máxima es 200, entonces ahora va a hacer un ejercicio mínimo 3 veces a la semana, máximo 6 veces a la semana y mínimo 20 minutos y máximo 50 minutos sosteniendo, manteniendo una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Actualmente tenemos algunos relojitos que nos marcan la frecuencia cardíaca y ya no hay necesidad de andar haciendo malabares para ver qué frecuencia cardíaca tengo. Simplemente lo checo en mi monitor de pulso. Bueno, pero ese paciente que empezó haciendo algo de ejercicio, que le gustó, que lo tenía al 50%, ya lo mandé al 70%, ahora resulta que llega y me dice que quiere competir, que quiere entrar a una carrera, que porque siente que puede hacer mucho, y entonces ya lo empezamos a llevar hasta el 80 o el 90% de su frecuencia cardíaca máxima, porque se empieza a transformar en un competidor de élite. ¿Ok? Entonces, poco a poco lo vamos llevando. Normalmente mantenemos a un paciente en el 70% de su frecuencia cardíaca máxima, porque es un paciente que ya empezó a cambiar su estilo de vida, que ya cambió su dieta y que ya está haciendo otra actividad que le va a evitar llegar a alguna enfermedad crónico-degenerativa. Después tenemos, hablando del campo que íbamos a arreglar, ya lo limpiamos, ya lo removimos, ya le quitamos las raicitas de las hierbitas que estaba ahí, ahora tenemos que abonarlo y regarlo. Y para eso tenemos algunas sustancias que les llamamos nutracéuticos. ¿Qué es un nutracéutico? Un nutracéutico, este término fue acuñado desde 1989 por el doctor Stephen de Felice y deriva de la unión de dos términos, nutrición y farmacéutico. ¿Y qué significa? Significa que es un ingrediente de los alimentos, no es un alimento, es un ingrediente, ni tampoco es un medicamento, es un ingrediente de los alimentos que a dosis mayores de la contenida en dicho alimento tiene un efecto terapéutico en el hombre o en el ser humano. Voy a poner un ejemplo clásico y que ya todo el mundo lo conoce, se llama omega 3. El omega 3, tenemos ya dosis internacionalmente aceptadas del omega 3 con fines antioxidantes y con fines antiinflamatorios. Con fines antioxidantes, el omega 3 se debe de tomar de 1 a 3 gramos diarios. Y con fines antiinflamatorios, que lo usamos, por ejemplo, en artritis reumatoide, en fibromialgia, etcétera, lo damos hasta 6 gramos diarios. Ahora bien, la clásica pregunta cuando está un compañero nutriólogo o nutrióloga es que, doctor o nutrióloga licenciada, o como ustedes le llamen, resulta que el doctor Mancera me dijo que tenía que tomar omega 3 y que tengo que tomar 1 gramo de omega 3 al día.
La clásica respuesta es no se preocupe, no se preocupe. Con que coma bien es suficiente. Coma salmón. Con salmón que coma es suficiente para que tenga el omega 3 que usted requiere. Ok, muy bien, ¿sí? Bueno, primero hay que entender que el salmón pues pudiera tener contaminación con mercurio, pero vamos a tomarle la idea de que comer salmón. Ok, ¿cuánto salmón debo de comer yo para tener 1 gramo de omega 3 diario derivado de comer salmón en mi organismo? Bueno, pues nada más 1 kilo de salmón. Y yo creo que primero está difícil que alguien se coma 1 kilo de salmón y más difícil está que se lo coma diario. El salmón te hastía, te cansa. Comes tal vez a comer por lo menos en una semana o en 15 días y a lo mejor un trozo de salmón, 250 gramos cuando mucho, no 1 kilo. Entonces, eso va a ser imposible. Mejor se lo damos al paciente en una capsulita. Entonces, es un nutracéutico, es una sustancia, un ingrediente que contiene un alimento, en este caso omega 3, que lo contiene el salmón, pero que a dosis mucho mayores de la contenida en el alimento tiene un efecto terapéutico en el hombre. Ok, dentro de los nutracéuticos tenemos 6 familias. La familia de las vitaminas, de los minerales, de los antioxidantes, de los adaptógenos, de los nootrópicos, y de los precursores hormonales. Vamos a ver cada uno. Vitaminas. Vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales. Hay vitaminas esenciales y son vitaminas que se requieren específicamente para que nuestro organismo funcione de la mejor manera. No son todas, pero son las más importantes. Vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K y todo el complejo de vitamina B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Todo el práctico. Luego tenemos la familia de los minerales. ¿Qué son los minerales? Los minerales son elementos inorgánicos esenciales para el organismo como componentes estructurales y reguladores de corporales internos. No pueden ser sintetizados, o sea, el organismo no produce sus propios minerales, por lo que deben de ser parte de la alimentación diaria. Y hay aproximadamente 20 minerales esenciales para el hombre. Aquí pongo los más importantes, que son calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre, magnesio, manganeso, hierro, yodo, flúor, zinc, cobalto y selenio. Son minerales. Luego, dentro de los adaptógenos, tenemos la familia de los antioxidantes. Actualmente, una de las teorías del envejecimiento más importante es el estrés oxidativo. Nuestro metabolismo normal, así esté yo acostado todo el día, mi metabolismo produce especies reactivas de oxígeno, ¿sí? O sea, produce radicales libres por el hecho de utilizar oxígeno para vivir. Esos radicales libres nos oxidan. El ejemplo clásico es que cuando tú tienes una manzana, la partes, te comes la mitad y la otra mitad la dejas, al poco tiempo, la parte de la manzana que quedó libre está oscura, o sea, se oxida. Eso nos pasa a nosotros, nos oxidamos por la producción de radicales libres. Los producimos en nuestro metabolismo basal, pero obviamente en función de toda nuestra actividad diaria, tanto física como mental, es que producimos mucho más radicales libres. Y esos son los que nos van a ir envejeciendo. Nuestro organismo tiene un sistema de amortiguación de esos radicales libres, un sistema buffer que amortigua esos radicales libres. Pero cuando nosotros, nuestro estilo de vida hace que produzcamos muchísimos radicales libres que rebasan con mucho
la capacidad de oxidación, entonces es que entramos en estrés oxidativo y necesitamos tomar antioxidantes. ¿Cuáles son los antioxidantes que necesitamos? Todos estos que están aquí: omega 3, cúrcuma, Q10, fucoxantina, luteína, ginseng, ganoderma, shiitake. Los que tienen asterisco son aquellos antioxidantes que también son antiinflamatorios. Luego tenemos la familia de los adaptógenos. Los adaptógenos son aquel regulador que necesitábamos comprar cuando comprábamos un televisor. La subida de voltaje o la bajada de voltaje no dañara a nuestro organismo. Y tenemos algunos adaptógenos importantes que son neuroprotectores, antidepresivos, aquel que favorecen la memoria y el aprendizaje, y en ellos está la ashwagandha, el ginseng, la maca, el hongo reishi, la rhodiola rosea. Luego tenemos unos nootrópicos que actualmente los utilizamos, ya que esta palabra viene de dos palabras de origen griego: noos, mente, y tropos, movimiento. Un nootrópico es aquel que ayuda a mejorar la función cognitiva y otros aspectos del rendimiento mental. Los utilizamos mucho cuando son pacientes que requieren mucho cerebro para trabajar. Utilizamos la L-carnitina, la L-tirosina, la melena de león, el hongo reishi, que se conoce como ganoderma, y el astrágalo. Y luego, por último, precursores hormonales para aquellos que hacen ejercicio y que requieren o están fallos ya en hormonas sin utilizar hormonas. Tenemos algunos, como están aquí, que producen óxido nítrico, insulina, testosterona, etcétera. Finalmente vamos a la modulación hormonal, y aquí es el pilar básico del tratamiento, porque nosotros vivimos por las hormonas. Tenemos hormonas desde que nos formamos en el embrión, en el huevito, ahí ya empieza la diferenciación sexual. Nosotros en medicina regenerativa utilizamos algo que se llama hormonas bioidénticas. Rápidamente, las hormonas tradicionales que usamos son sintéticas, se extraen de orina de yeguas embarazadas. Y la sustancia se manda al laboratorio, se procesa, y la sustancia que sale es una sustancia que es una prohormona, un precursor hormonal. Cuando las aplicamos en nuestro organismo como anticonceptivos, como etcétera, entonces tienen que pasar hacer un paso de transformación a nivel hepático. Y los efectos indeseables de las hormonas, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, engordar, varices, que salgan barbas y bigotes, etcétera, se da por las sustancias de desecho que se producen al hacer la transformación. Nosotros utilizamos hormonas bioidénticas, y las hormonas bioidénticas son productos naturales. Se derivan de la yuca, del camote, del ñame y del barbasco mexicano. ¿Qué hacen las hormonas en nuestro cuerpo? Normales, las que producimos y las que nosotros aplicamos: control de crecimiento, el comportamiento, metabolismo, sueño, el sistema inmunológico, la pubertad, el embarazo, el sexo, el ciclo sueño, vigilia, etc. Luego, por último, esto lo pasamos ya. Por último, vamos a la terapia celular, y aquí es donde utilizamos células madre. Tenemos 4 herramientas: células madre, implante de placenta, exosomas y microvesículas, y el factor de transferencia. Los exosomas y las microvesículas producidas por las células madre. Imagínense que una célula madre es como un gran limón, y ese limón tiene jugo. Ese jugo es el que hace que las células madre funcionen. Las células madre tienen 3 características: 1, se pueden reproducir; 2, se pueden diferenciar; y 3, tienen algo que se llama tropismo celular. Cuando las aplicamos se dirigen a donde hay un proceso de inflamación. Bien, ¿qué es lo que hace que funcionen las células? Las células hay de 2 tipos: embrionarias y no embrionarias, o adultas. Y por su potencia son totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Totipotentes son células embrionarias, producen un ser humano completo. Y cuando digo un ser humano completo, es el embrión y los tejidos extraembrionarios, la placenta y la membrana amniótica. Las células pluripotentes son embrionarias, producen todas las células de todos los tejidos, de todos los órganos, pero no producen un ser humano completo. Y también son embrionarias, y no lo producen completo porque no producen tejidos extraembrionarios. Y luego están las células que actualmente utilizamos, que son células multipotentes, que son derivadas de una capa germinal
tenemos 3 capas germinales en el embrión, que son el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, y son células mesenquimales porque vienen del mesodermo y son multipotentes, dan origen a células, tejidos y órganos que se derivan de esa capa germinal. La terapia puede ser autóloga o halogénica. Autóloga, el donador y el receptor es la misma persona, de mí para mí. Y halogénica, el donador y el receptor son diferentes personas. ¿Por qué funcionan las células madre? Bueno, porque se descubrió que tienen algo que se llama secretoma. El secretoma, les dije hace ratito, imagínense la célula como un gran limón que tiene jugo adentro. Ese jugo no es limón, es jugo de limón, eso es el secretoma que producen las células. Y ese secretoma contiene factores de crecimiento, microRNA mensajero, interleucinas, etcétera, que son las que van a hacer el efecto regenerativo cuando aplicamos las células madre. Secretoma. ¿Cuáles son los efectos que buscamos cuando aplicamos células madre? 3 principalmente: antiinflamatorio, inmunomodulador y el aspecto regenerativo. Tenemos otra herramienta que también se deriva de la placenta que se llama implante placenta. Este es un fragmento de cotiledón que se le hace todo este proceso: lavado, molido, liofilizado, micropulverizado y, ojo, esterilizado en rayos gamma para que no pierda sus propiedades biógenas, sus propiedades positivas en el organismo. Y así se hace con fines terapéuticos. ¿Qué hace? ¿Cuáles son los? Es un regulador metabólico, un regulador neurovegetativo y obliga al organismo a obtener un equilibrio, a que se absorban los nutrientes y se desechen las toxinas. Y volvemos casi al principio de la plática, detoxificación. Bien, ¿en qué usamos células madre? ¿Y en qué hacemos medicina regenerativa? En todas estas enfermedades, que no las puse por orden de importancia, sino por orden alfabético: antienvejecimiento, artritis reumatoide, autismo, degeneración macular, diabetes, disfunción eréctil, distrofia muscular, embolismo cerebral, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Crohn, de Parkinson, de Peyronie, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, neuromusculares, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, EPOC, fibromialgia, falla ovárica primaria, fibrosis pulmonar, infarto agudo al miocardio, insuficiencia renal crónica, lupus eritematoso sistémico, lesiones deportivas, miopatías distales, neuropatías periféricas, psoriasis y púrpura trombótica, quemaduras, traumatismos deportivos, úlceras de decúbito o úlceras de pie del diabético, ya sean varicosas o ya sean por otro tipo de lesiones. En todas estas usamos la terapia celular, pero obviamente tenemos que hacer todo el concepto para pasar de este terreno que hablamos al principio, de este paciente que está así de dañado, a este terreno que está fértil, que está verde, que tiene vida. Podemos darle esa, no digamos fertilidad, pero esa vida y esa calidad de vida a nuestro paciente. Eso es bien importante de que lo entiendan. Y bueno, como ya lo dijo Hipócrates hace muchísimos años, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena presentación y es muy cierto. Primero hay que ver si estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida para mejorar. Eso es lo más difícil, yo creo que no el tratamiento, no el seguimiento, sino la primera decisión es del paciente. La mentalidad del paciente. Hay que insistirle a que lo cambie. Así es. Doc, por cuestiones de tiempo, ya no alcanzamos a hacerle preguntas, pero sí me gustaría que nos dijera dónde podemos localizarlo, a dónde podemos mandarle las preguntas, si nos hace favor de que nos pueda contestar directamente, ya sea por correo electrónico, y dónde se encuentra usted para poder solicitar una cita, doctor. ¿Cómo no, Memo? Con mucho gusto. Mira, yo orgullosamente soy médica campestre, ¿sí? Entonces estoy en la Torre 1 de Médica Campestre, en el 3er piso. Soy el doctor Arturo Mancera. Mi consultorio tiene un letrerito que dice Medicina Regenerativa Bajío o Instituto de Medicina Regenerativa. Y cualquier pregunta me la pueden hacer directa o me la pueden hacer a mi correo. Mi correo es amancera@y latina m de mamá regenerativa.com.
amancera@imregenerativa.com. Con muchísimo gusto, Memo. Y perdón, pero me emociona el tema y me alargo cada vez que hablo de esto. No, nos tenía picados. La verdad es que atrás, ahora sí que detrás de cámara aquí estoy viéndolo y la verdad muy interesante, doctor, lo felicito. Y pues justamente sí tenemos algunas preguntas, pero por la cuestión de la plataforma no podemos darle continuidad. Sin embargo, pues ya ahorita ya nos hizo favor de decirnos a dónde se pueden comunicar. Todas aquellas personas que tengan la necesidad de una consulta de valoración tanto en medicina interna como medicina regenerativa y antienvejecimiento, pues bueno, el doctor ya nos dijo dónde lo podemos encontrar. Doctor, como siempre, agradecerle su tiempo y su valiosa presentación. La verdad es que estuvo muy, muy interesante. Y bueno, doctor, esperamos que en algún momento podamos volvernos a reunir y hablar de un tema relacionado. Con mucho gusto. Mientras tanto, pues a nombre del Hospital Médica Campestre le voy a hacer llegar el presente reconocimiento, Gracias. Pues su valiosa participación el día de hoy, doctor, y pues nuevamente le externo que quedan las puertas abiertas. Gracias. Y bueno, las preguntas que quieran, no hay ningún problema. Con muchísimo gusto las respondo. Muchas gracias, Memo. Muy amable. Gracias por la invitación.